o, Bien, o se trabajar. pasaron rápido, pero bien. Sí, Andrea, estoy de acuerdo. Me hubiese gustado, no sé, lo típico tras 3 semanas, 4 semanas. Sí, sí hacen falta. Y tampoco vamos a tenerlas en un buen rato. Bueno, solamente para que se hagan una idea, eh, faltan aproximadamente 4 semanas de clase. En el caso del laboratorio, en esas 4 semanas de clase restantes, en 2 de ellas, las siguientes 2 sesiones, bueno, esta y otra más, vamos a resolver un par de actividades experimentales. Las prácticas 11 y 12, que tienen que ver con el tema número 5 de nuestro programa de estudios en teoría. Tienen que ver con el fenómeno de inducción electromagnética. Luego de ello, las últimas 2 semanas del semestre, en la primera de ellas, yo les voy a entregar calificaciones a ustedes, calificaciones finales que incluyen la ponderación de los reportes de práctica que semana tras semana me están entregando, y además los cuestionarios previos, y otra parte que es la calificación del examen. Acerca del examen, ustedes deben recordar que una parte ya la presentaron, una parte de carácter teórico y también práctico, pero mediante el uso de simuladores, mediante ejercicios. Esa es la primera parte de la evaluación, y la otra parte de la evaluación es la elaboración de un video eh, en el que tienen que resolver un circuito. Cada uno de ustedes tiene un circuito diferente, y en este video ustedes deben relatar brevemente, en un periodo máximo de 5 minutos, cómo se resuelve el ejercicio, y también es importante que en el video ustedes aparezcan resolviéndolo. A partir de este video y de la calificación que ya tengo de cómo les fue en la primera parte de la evaluación, voy a generar la calificación del examen, la cual se va a ponderar con el resto de calificaciones que ya mencionaba, reportes y cuestionarios previos. No sé si tengan alguna duda al respecto, muchachos. Profesor, yo tengo una duda. Ahí menciona una tabla. ¿Esa tabla se la tenemos que hacer en Word y mandársela? Una Mm, tabla con los valores del circuito, que son como corriente, resistencia, potencia. Yo lo que te podría sugerir, Guillermo, es que los coloques dentro de la presentación. Ok, del video. Ujú. Al final, la idea es que vayas obteniendo esos resultados, entonces sería genial que al final, cuando hagas todo tu desarrollo matemático, muestres ahí el resultado, que básicamente es la tabla. Ok. Otra duda. ¿Y cuántos decimales tenemos que considerar para las unidades? No hay una regla estricta, al menos para este curso. Personalmente, yo lo que hago es trabajar con 3 decimales, y la tercera cifra siempre la redondeo. Ok. Y otra duda. Todas las unidades, por ejemplo, ahí las resistencias están en ohms, ¿verdad? No están en micro ohms o nada de eso. A ver, déjame revisar. Según yo, están siempre en el SI, pero por algo estás haciendo la pregunta, ¿no? Sí, es que no aparecen, nada más aparecen como números en las resistencias. Y yo pienso que nada más están en ohms, ¿no? Pero no sé. Permíteme un segundo. Profesor, ¿Qué pasó? yo también tengo una duda de dónde se entrega, no sé si ya lo haya dicho o no ¿De sé. dónde qué? ¿Dónde se entrega el video? ¿En tu aula virtual o se lo mandamos a su correo? No, no, no. Fíjese que en esta ocasión, como es material que se va a entregar para el sistema de gestión de la calidad, se ha pedido que todos lo suban a la plataforma virtual. De hecho, tómense tiempo de entrar otra vez a esa página, a su cuenta, y ubiquen justamente el lugar en donde se tiene que subir el video. Hay tiempo para que lo hagan. Cuando resolvieron el examen, la primera parte de él, eh, les indiqué que había un botón especial diseñado, un área especial diseñada para que ustedes subieran el video. Lo que yo voy a hacer cuando califique es ir a la plataforma virtual y poco a poco ir calificando cada uno de sus videos. Recuerden que se nos dio una rúbrica para calificarles. Creo que esta rúbrica se las hice llegar.
Sí, profe. Gracias, ¿eh? No, de nada. Sí, efectivamente, los valores de resistencia eléctrica están dados en ohm. Vale, sí, sí. Gracias, profesor. De nada, muchachos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Profesor, yo tengo otra pregunta. Dime, Ricardo, te escucho. Bueno, yo me metí a checar lo del aula virtual y me percaté que en el video dice que solamente debe tener un peso de 10 megas. ¿Eso es cierto? Apégate a lo que dice ahí. Ah, ok, es que, bueno, estaba viendo para para comprimir el video, pero estaba viendo que se reduce mucho la calidad. Entonces, no sé si eso afecte. Se reduce la calidad, pero ¿es legible el video, Ricardo? Bueno, es que lo grabé a 1080, pero se ve como en 360. Ah, Entonces, yo le quería preguntar, ¿lo puedo subir a YouTube y le puedo mandar el enlace? ¿O necesariamente lo subo así? tiene que ir en la plataforma, Ricardo, por la situación que mencionaba antes. Si bien es cierto, yo puedo tener acceso directamente y calificarlo en YouTube, como esto se va para el sistema de gestión de la calidad, debe haber alguna evidencia de tu video. Y si no está en la plataforma, no lo van a contabilizar. O por ejemplo hacer ambas cosas, maestro, subirlo a la plataforma como con esa calidad que podamos obtener y ya usted enviárselo bien para que no haya problemas cuando lo evalúe. Ah, pues si gustan. Porque igual el mío pesa bastante más. ¿Cuánto pesa, Andrea? Ay, ahorita no me acuerdo, es que lo hice a principios de diciembre. Oh, ya lo hiciste, ya te libraste Igual de esa le idea. quería preguntar si no hay problema en que se pase algunos segundos. Creo que es como 5:20. No creo que haya problema. El tiempo y el tamaño es para no saturar la plataforma. Eh, pero bueno, si se pasa algo de peso o algo de tiempo, no hay problema, Andrea. Vale, gracias, maestro. De nada. Eso lo podríamos hacer, que ustedes suban el video a la plataforma y si sienten más confianza de hacérmelo llegar por otro medio, por ejemplo en YouTube, yo lo puedo revisar ahí. Lo importante es que esté en la plataforma. Ok, está bien, profesor, gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta, muchachos. ¿No? Entonces, ¿qué les parece si damos inicio a la actividad del día de hoy? Voy a quitar la cámara, voy a concentrarme en la página de la división. Esta actividad número 11 es introductoria. Vamos a hacer una descripción cualitativa del fenómeno de inducción electromagnética. Ya más adelante, en la actividad número 12, tendremos oportunidad de hacer un análisis cuantitativo. Bueno, díganme si se alcanza a ver el formato de práctica. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí se ve. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Es la práctica número 11, que se denomina inducción electromagnética. Y como es costumbre, me gustaría que ustedes leyeran los objetivos de aprendizaje. ¿Alguien me apoya con esta lectura, por favor? Objetivo general. El alumno comprenderá el fenómeno de inducción
inducción electromagnética y conocerá las condiciones bajo las cuales se presenta. Objetivos específicos. Comprenderá y comprender y aplicar el concepto de flujo magnético, demostrar que puede obtenerse una diferencia potencial a partir de un campo magnético y deducir las condiciones bajo las cuales ocurre esto. Comprender el concepto de fuerza electromotriz FEM inducida. Deducir la ley de inducción de Faraday y el principio de Lenz de los fenómenos observados. Explicar la ocurrencia de diversos fenómenos con base en la aplicación de la ley del punto anterior. Muchas gracias. Ahora, quizás en este momento del curso ya varios de ustedes hayan iniciado el análisis del tema número 5. Ahora no lo tengo claro. Por ejemplo, en el caso de mi grupo de teoría, apenas la clase anterior, el día lunes, finalizamos con el tema número 4. Apenas hoy, que es cuando me toca otra vez clase con ellos, voy a dar inicio a este tema. Y si acaso a concluir algunas cosas que quedaron pendientes, algunos aspectos generales. ¿Quién de ustedes, muchachos, ya tiene acceso, además del previo, a información en su curso de teoría acerca de ley de inducción de Faraday? Van rapidísimo, Víctor. Pero ¿y están aprendiendo, están asimilando bien la información o no? Oh, ya. ¿Alguien más que ya haya iniciado el tema número 5 de su programa de estudios? Muy bien. Voy a asumir entonces que realmente son pocos los que ya tienen un análisis adecuado de la ley de inducción de Faraday. Entonces, ¿qué les parece si conforme vamos avanzando en las actividades, voy mostrándoles ciertos fragmentos de la presentación que yo voy a mostrar más adelante? No vamos a dar lectura a los previos, mejor conforme avancemos en la práctica vamos analizando los conceptos. Perfecto, entonces, en este caso, muchachos, para el desarrollo virtual de la práctica, vamos a utilizar en total 5 simuladores. Parece mucho trabajo, pero realmente es prácticamente un análisis cualitativo. Quizás cuando hablemos acerca del transformador, haya algún cálculo acerca de la relación de transformación, dado por los números de vuelta de los devanados en el transformador. Muy bien, ahora vamos directamente a la actividad número 1, que se denomina fuerza electromotriz inducida a partir de movimiento. Voy a leer. Analiza y comenta con tu profesor los conceptos de diferencia de potencial inducida con su polaridad, corriente inducida con su sentido y campo magnético variable cuando se acerca o aleja un imán. Utiliza el simulador para observar dichos conceptos. Voy a hacer clic aquí en el enlace. Les voy a pedir que también ustedes vayan abriendo los simuladores para que los manipulen individualmente. Y voy a compartirles la pantalla de mi simulador. Ahí. Ahora sí. Dígame si se alcanza a observar el simulador. Sí, profesor. Muy bien. Lo que yo tengo aquí, muchachos, es una espira. Esta espira básicamente es un alambre que se está enrollando. Cuando se habla del concepto de espira, es un concepto bastante general. Puede representar un solo alambre conductor en forma de circunferencia, un alambre conductor en forma rectangular, en forma cuadrada, o bien el ejemplo que aparece en el simulador, que parece más bien una bobina. Todo eso, todos esos elementos, los podemos generalizar bajo el nombre de espira.
Entonces, esta espira está cerrada eléctricamente a través de los conductores que están a la izquierda y el foco. Si ustedes eligen un punto inicial para recorrer la trayectoria de todos los conductores que aparecen aquí, van a encontrar que pueden regresar a ese mismo punto a través de la espira. Esto define el concepto de una espira cerrada. Ahora, a la derecha, ustedes pueden notar la presencia de un imán, en este caso un imán de barra. Aparece ahí la letra N y S que define al polo magnético norte y sur del imán. Recuerden que estos polos se establecen por convención. Y ahora voy a hacer lo siguiente, y ustedes también. Vamos a tomar este imán de barra y lo vamos a acercar a la espira que aparece aquí en el simulador. Y quiero que me digan qué pasa con el foco. Se enciende. Gracias, Adonis. Lo que alcanzamos a percibir es que cuando yo acerco este imán a la espira cerrada, el foco comienza a encenderse. Esto de aquí, muchachos, es, digamos, el experimento básico con el cual se comprueba la ley de inducción de Faraday. La ley de inducción de Faraday establece lo siguiente. Cuando yo tengo una espira cerrada y alrededor de ella genero una variación de flujo magnético, en esta espira cerrada se genera una FEM, es decir, una diferencia de potencial. Además de ello, como la espira está cerrada, al interior de ella se forma una corriente eléctrica. Recuerden ustedes que si a los extremos de un conductor aplican una diferencia de potencial, al interior de ese conductor se genera una corriente eléctrica. La generación de la corriente eléctrica en la espira y también en el foco se debe a la variación de flujo magnético que proviene del imán. Ahora yo les voy a preguntar algo. ¿Por qué, muchachos, cuando yo acerco el imán el foco enciende, pero si lo dejo fijo en el espacio el foco permanece apagado? ¿Cómo podrían interpretar esto? Correcto, Víctor. Está bien, pero parcialmente. Efectivamente, mm, la ley de inducción de Faraday surge como una propuesta en base al experimento de Ørsted. Si ustedes recuerdan, en el experimento de Ørsted lo que se tiene es una corriente eléctrica que circula a través de un conductor y esa corriente eléctrica a su alrededor genera un campo magnético. En ese caso, entonces, podemos generar un campo magnético a partir de una corriente eléctrica, a partir de campo eléctrico. Ahora, en este caso, nosotros estamos verificando que a partir de un campo magnético que yo estoy colocando en una región del espacio con la ayuda del imán, es posible generar una diferencia de potencial eh, sobre la espira que aparece aquí a la izquierda. Sin embargo, eso no contesta completamente la pregunta. Díganme cómo es el campo magnético que genera este imán de barra. ¿Varía en el espacio, muchachos, o ya tiene una distribución definida? ¿Ustedes qué creen? ¿Tendrá una distribución definida? Cuando yo tengo un imán de barra, ya hay una distribución bien definida de líneas de campo magnético. De hecho, si ustedes oprimen el botón que está aquí en la parte inferior del simulador, se van a observar esas líneas de campo magnético. Recuerden que estas líneas de campo magnético emergen del polo norte y terminan en un sur. Entonces, cuando yo coloco este imán de barra cerca de la bobina, yo tendré cierto número de líneas de campo magnético que atraviesan la sección de área transversal en la espira, en la bobina. ¿Por qué yo requiero mover el imán? Es decir, yo requiero mover el campo magnético para que se induzca la FEM. ¿Por qué se lo dejo fijo? El foco no enciende, a pesar de que hay un flujo y un campo magnético. Cuando se analiza la ley de inducción de Faraday, se establece que la FEM inducida en esta bobina o espira
es proporcional a la variación de flujo magnético. Entonces, para que haya una FEM inducida y una corriente eléctrica en la bobina, no solamente requiere un campo magnético que esté atravesando la sección de área transversal de la bobina. Yo requiero necesariamente que ese campo magnético sea variable en el tiempo. En este caso, dado que el campo magnético producido por el imán está bien definido, es homogéneo en el espacio, para generar esa variación de flujo de campo magnético, yo debo moverlo. Por esa razón, solo si yo muevo el imán, se genera una FEM inducida en el foco. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Ahora, si bien es cierto que esta descripción es cualitativa, sí me gustaría que ustedes se lleven una idea más general del fenómeno de inducción electromagnética. Y para ello, como les había anticipado, voy a mostrar un fragmento de la presentación que yo voy a dar a conocer el día de hoy a mis estudiantes. Muy bien. La ley de Faraday directamente se puede reducir al pequeño párrafo que aparece aquí en la diapositiva. Díganme si se alcanza a ver. Sí, se ve, profesor. Gracias. Voy a leer. La FEM inducida en una espiral cerrada es directamente proporcional a la razón de cambio de flujo magnético que atraviesa la espira por unidad de tiempo. En este caso, la FEM inducida se va a representar con la letra o con la variable que aparece del lado izquierdo de la ecuación, que es bastante similar a una epsilon. Y siempre agregamos el subíndice i para indicar que esta FEM es inducida. En el caso del simulador, esta FEM inducida se debe al movimiento del imán que yo realizo con el cursor. Y vean que matemáticamente esa FEM inducida es proporcional a la variación temporal de flujo de campo magnético. Ahora, aquí aparece un signo negativo antepuesto a esa variación de flujo magnético. Ese signo negativo se conoce como ley de Faraday. Y la presencia de ese signo negativo obedece al principio de conservación de la energía. Ya cuando avancen en su curso de teoría, tendrán posibilidad de hablar profundamente del sentido físico de esta ecuación. Yo voy a quedarme solamente con la parte fundamental. Quiero que me digan qué ocurre, muchachos, si en la espira cerrada no hay campo magnético. ¿Habrá flujo magnético si no hay campo magnético? No, ¿verdad? Y entonces, si no hay flujo magnético, ¿habrá FEM inducida según esta ecuación? No, Tampoco. Ahora, ¿qué pasa si el campo magnético es constante? ¿El flujo magnético será constante o variable? También constante. Muy bien. Si el campo magnético es constante, el flujo magnético también es constante. ¿Y qué le pasa, muchachos, a esta derivada si el flujo magnético es constante en el tiempo? Es igual a 0. Muy bien, la derivada se hace cero y entonces la FEM inducida también será igual a cero. Es por eso que si ustedes analizan el simulador, cuando yo dejo fijo el imán, a pesar de que sí hay flujo magnético al interior de la bobina, de la espira, la FEM inducida no aparece, es cero. Yo requiero necesariamente que ese flujo magnético varíe en el tiempo. Esta de aquí entonces es una posible definición de la ley de inducción de Faraday. Lo que podríamos hacer solamente para formalizar es expresar esta diferencia de potencial, la FEM inducida, como una integral de campo eléctrico. Y en el caso del flujo de campo magnético, expresar ese flujo de campo magnético como una típica integral de flujo.
Si yo hago eso, tendría como resultado la ecuación que aparece a la derecha. Esa de ahí es otra representación para la ley de inducción de Faraday, solamente que desde el punto de vista de integrales. Es importante que ustedes noten que de forma general, una diferencia de potencial se calcula como una integral de campo eléctrico. Esa integral de campo eléctrico no tiene por qué ser o no tiene por qué considerarse como una integral de trayectoria cerrada como la que está aquí. Sin embargo, cuando se analiza la ley de inducción de Faraday, es muy importante que consideren una espira cerrada. El hecho de que la espira sea cerrada trae como consecuencia que esta integral también sea de trayectoria cerrada. Otra posible representación de esta ley de inducción de Faraday es la forma diferencial. Para llegar a esa forma diferencial, lo que se debe hacer es tomar esta integral de trayectoria cerrada y aplicar el teorema de Stokes. Recuerden ustedes que el teorema de Stokes lo que hace es, entre comillas, transformar una integral de trayectoria cerrada en una integral de flujo. Esa, entre comillas, transformación se lleva a cabo a través de un operador de cálculo vectorial que se conoce como operador rotacional, el cual está aquí abajo. Si yo aplico con cuidado el teorema de Stokes, llegaré al resultado que aparece aquí en la parte inferior, a que el rotacional del campo eléctrico es el negativo de la variación temporal del vector de campo magnético. Este de aquí se conoce como segunda ley de Maxwell en su representación diferencial, o también como ley de Faraday-Lenz. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, muchachos. Lo que deberían hacer entonces es simplemente discutir lo que está pasando en el simulador. Para ello ya tienen incluso la herramienta que les acabo de mostrar en la presentación. ¿Les parece bien si continuamos con la siguiente actividad? Sí, profesor. Sí. Actividad número 2. Fuerza electromotriz inducida a partir de corrientes variables. Ley de Faraday y principio de Lenz. Dice lo siguiente: comenta y analiza con tu profesor la ley de Faraday y el principio de Lenz. Posteriormente, el simulador propuesto observa los fenómenos descritos por Faraday y Lenz. Entonces voy a hacer clic aquí en el simulador. La redacción es extraña, pero pues así está. Y les voy a compartir mi simulador. Aquí está. Vamos a apagar por un momento el transformador que está aquí, el variac, para tener fuera de funcionamiento el sistema. Ahora, vamos a analizar con cuidado lo que está conectado. Como les decía, esta herramienta, este instrumento se conoce como variac. Estos instrumentos normalmente se conectan directamente al contacto. Con este instrumento ustedes deberían trabajar en clases presenciales en laboratorio. No es la primera vez que nosotros trabajamos con un variac. Ya antes lo hemos utilizado. Lo que hace este instrumento, muchachos, es lo siguiente. A la entrada de él siempre hay una diferencia de potencial constante. En este caso, si se conecta directamente a contacto eléctrico, tendríamos la diferencia de potencial que está justamente en el contacto eléctrico. Lo que hace a la salida este instrumento es generar una diferencia de potencial que puede variar en amplitud. En este caso vean que la perilla superior comienza en 0 y como máximo arroja una diferencia de potencial de 260 volts. Ahora, al interior de este instrumento, lo que tenemos es un transformador variable. El fenómeno o el dispositivo conocido como transformador lo vamos a analizar también en esta práctica, pero un poquito más adelante. Por ahora,
vamos a pensar que esto es una caja negra. Una caja negra que permite entregar cierta diferencia de potencial a otro elemento. Vean que aquí conectado al variac hay una bobina y el número que aparece aquí abajo representaría el número de vueltas de esa bobina. En este caso se trata de una bobina de 600 vueltas. Entonces el variac lo que va a hacer es entregar una diferencia de potencial a la bobina. Cuando se trabaja con transformadores, estos funcionan solamente si la diferencia de potencial es alterna. Es alterna la que entra y también la que sale. Ahora, al centro de esta bobina hay una pequeña barra en color negro, que es una barra normalmente constituida por un material ferromagnético. El análisis de materiales ferromagnéticos vendrá en el tema número 6 de nuestro programa de estudios. Por ahora lo que deben pensar es lo siguiente. Cuando yo suministre una corriente eléctrica a partir de la diferencia de potencial en la bobina de 600 vueltas, esta bobina va a generar en su eje un campo magnético. La presencia de esta barra en color negro de este material ferromagnético se debe a que mediante este material ese campo magnético se confina al interior de esta barra. De hecho, los materiales ferromagnéticos tienen la cualidad de concentrar líneas de campo magnético en su interior. Normalmente estas barras se colocan para que el efecto del campo magnético sea más grande. Ahora, aquí, encima de la bobina, centrada en la barra de material ferromagnético, hay otra espira. Una espira que podemos llamar anillo. Aparece en color amarillo. Entonces, vean qué es lo que ocurre cuando yo enciendo el variac, es decir, cuando en la bobina de 600 vueltas comienza a circular una corriente eléctrica. Si hacemos clic en el interruptor, van a observar cómo esa espira en color amarillo, ese anillo, comienza a levitar. Ahora, el hecho de que este anillo levite obedece a la ley de inducción de Faraday y también a la interpretación de la ley de Lenz. Entonces, nuevamente, en esta actividad ustedes van a reportar esta imagen con una breve discusión de lo que está ocurriendo. Para explicar qué es lo que está ocurriendo aquí, lo que voy a hacer es retomar la presentación que les mostraba previamente. Si ustedes se dieron cuenta, ese anillo en color amarillo representa una espira cerrada. Y ya sabemos que si a esa espira cerrada la someto a una variación de flujo de campo magnético, de flujo magnético, en esa espira cerrada se genera una FEM. Es muy importante que la espira sea cerrada. Anteriormente, en la primera actividad, ¿cómo yo lograba un flujo de campo magnético variable en el tiempo? ¿Qué es lo que tenía que hacer de forma manual yo, muchachos? Mover el imán. Correcto. La variación de flujo magnético la inducía yo, moviendo el imán. Si yo estuviera en el laboratorio, tendría que mover ese imán con mi mano. Ahora, en el caso de este otro simulador, el actual, ¿qué es lo que hace que ese flujo de campo magnético sea variable? Digamos que es un fenómeno de múltiples consecuencias. Primero, a ver, ¿cómo es la diferencia de potencial que entra a la bobina? Aquí la bobina será el elemento que genera campo magnético. Ese campo magnético y el flujo de campo magnético va a actuar sobre el anillo que está en color amarillo. Entonces, primero, ¿cómo es la diferencia de potencial que actúa en la bobina? ¿Es constante en el tiempo o variable en el tiempo?
Ujú. Correcto. En el simulador, la diferencia de potencial es alterna. Eso implica entonces que esta diferencia de potencial cambia en el tiempo. Y no solamente es alterna sinusoidal. Ahora, si la diferencia de potencial que se está sometiendo a la bobina es alterna, varía en el tiempo, ¿qué pasa con la corriente eléctrica que se genera en su interior? ¿Será constante o también será variable en el tiempo? ¿Variable en el tiempo? Correcto. Hasta este momento del curso, normalmente en teoría, siempre habíamos considerado una corriente eléctrica que se mantenía constante en el tiempo. No era necesario incluir una corriente eléctrica que era variable en el tiempo. Sin embargo, ahora cuando se analiza la ley de inducción de Faraday, al aplicar una diferencia de potencial variable en el tiempo, yo tendré como consecuencia una corriente eléctrica al interior del conductor que también varía en el tiempo. Ahora, deben ustedes recordar que cuando una corriente circula en un conductor, o simplemente cuando yo tengo una corriente confinada en el espacio, esa corriente confinada en el espacio a su alrededor genera un campo magnético. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Si la corriente eléctrica es variable en el tiempo, ¿cómo será el campo magnético? ¿Constante o variable en el tiempo también? Variable. Perfecto. Y entonces, si yo tengo un campo magnético variable en el tiempo, ¿cómo será el flujo de campo magnético? ¿Constante o variable en el tiempo? Variable en el tiempo. Efectivamente, en este caso, en este nuevo simulador, el efecto de la FEM inducida se observa debido a que el flujo de campo magnético también es variable en el tiempo. Yo no estoy moviendo, digamos, un imán para generar esa variación de flujo de campo magnético. Esto ocurre porque la diferencia de potencial que se está aplicando a la bobina es variable en el tiempo. Por esa razón, entonces, yo soy capaz de observar el efecto de una FEM. Ahora, en el primer simulador, esa FEM se manifestaba como el encendido de un foco. Sin embargo, aquí ocurre algo muy interesante. Ya no se enciende un foco. La manifestación de esta FEM inducida es a través de una fuerza. El anillo en color amarillo, comienza a levitar. ¿Cómo podríamos explicar esa levitación? Bueno, para ello debemos interpretar correctamente la ley de Lenz. Voy a leer los siguientes párrafos. En una FEM inducida en una espira, el sentido de la corriente debe ser tal que se oponga a la causa de la FEM. Esta es la ley de Lenz. Ahora, otra forma de interpretar a la ley de Lenz es como el signo negativo en la ley de inducción de Faraday o simplemente ley de Faraday. Para entender qué ocurre con esa ley de Lenz, yo tengo aquí un par de esquemas. En el primer esquema del lado izquierdo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar un imán de barra. En la parte de abajo voy a considerar un norte, en la parte superior un sur. Y este imán de barra lo voy a acercar hacia una espira que está cerrada. Vean que en este caso se trata de una espira circular. Ahora, como yo estoy desplazando este imán hacia abajo, lo que tengo en la espira es una variación de flujo de campo magnético. Yo sé que en esta espira, de acuerdo a la ley de Faraday, se va a inducir una FEM. Y no solo eso, como la espira es cerrada, además de inducirse esa FEM, se va a generar una corriente eléctrica en la espira. Ahora la pregunta sería, aquí la espira, cuando yo genere la corriente eléctrica en ella, esa corriente eléctrica tiene dos posibilidades para circular. Como aparece aquí, en la flecha en color rojo, en sentido antihorario, si veo desde arriba la espira, o bien en sentido horario. ¿Cuál de esas dos va a corresponder físicamente a lo que yo observo directamente en la práctica? Para decidir cuál es el sentido correcto de la circulación de corriente eléctrica, debo hacer caso de esta ley de Lenz. Dice ahí que la FEM inducida va a ser tal que se oponga a la causa de la FEM.
Lo que quiere hacer la espira en todo momento es evitar que exista una variación de flujo de campo magnético. Esa es otra forma de entender la ley de Lenz. Entonces, si la espira, entre comillas, observa que hacia ella se dirige un polo norte, recuerden ustedes que la espira está, entre comillas, contenta si este imán se mantiene quieto, si no se mueve. Entonces, de manera natural, lo que va a hacer la espira es generar un norte en la parte superior para frenar el movimiento del norte que se está acercando proveniente del imán. Esta flecha que se ve aquí al centro de la espira es el campo magnético que genera la espira y que tiene la función de oponerse a la variación de flujo de campo magnético que proviene de arriba. ¿Están de acuerdo, muchachos, que si yo coloco dos nortes enfrentados, el efecto va a ser repulsivo? Sí. Sí, pues. De esta flecha que se ve en la espira, el norte estaría en la parte superior y el sur en la parte inferior. Ahora, la respuesta de este campo magnético, otra vez les recuerdo, es para tratar de frenar la llegada del imán que viene desde la parte superior. Y yo les voy a preguntar, si yo quiero generar un campo magnético de esta forma en la espira, ¿la corriente en qué sentido debe circular? En sentido horario, la repulsiva. Tienen que hacer uso de la regla de la mano derecha. Hay varias formas de interpretar la regla de la mano derecha. Digamos que a mí no me gustaría confundirlos acerca de lo que les han dicho sus profesores de teoría. Yo cuando analizo este tipo de espiras con mis alumnos hago lo siguiente. Les digo que giren sus dedos, tomo primero la mano derecha y les digo que giren los dedos de su mano derecha, los dedos meñique, anular, medio e índice en dirección de la corriente eléctrica. Y el pulgar extendido me da la dirección de campo magnético. Entonces, ¿cómo yo debo colocar mi mano, muchachos? Si quiero que el pulgar apunte en esta dirección de campo magnético, ¿cómo sería el sentido de giro de los dedos? ¿En qué dirección va? ¿Horaria o antihoraria? Es antihorario. Es antihorario. Para que se genere este campo magnético, apuntando hacia arriba, que con la regla de la mano derecha representaría el pulgar, la corriente eléctrica debe moverse en dirección del sentido natural de giro de los dedos, que bajo esta perspectiva sería en sentido antihorario. Entonces, la dirección de la corriente eléctrica justamente es el que se indica en la primera parte de la figura. Es la flecha que está indicada aquí en color rojo. Ahora yo les voy a preguntar, si yo dejo libre de moverse a la espira y se está generando un efecto repulsivo entre el imán y la espira, ¿hacia dónde se va a mover la espira? Hacia abajo. Como yo estoy enfrentando dos polos nortes, la espira debería moverse hacia abajo. Esto mismo, o algo similar, está ocurriendo en el simulador. La gran diferencia es que en el simulador yo no tengo un imán de barra. ¿Qué del simulador sustituye a este imán de barra? La bobina. Sería la bobina de 600 vueltas. Y en este caso, la espira circular que tengo aquí representaría el anillo en color amarillo. Ahora, no es la única posibilidad. Yo podría tener el caso que está a la derecha. Vean que en esta situación, en lugar de bajar el imán hacia la espira, lo voy a elevar.
Desde la perspectiva de la espira, ¿qué observa, entre comillas, ella, muchachos? ¿La llegada o el alejamiento de un norte? El alejamiento. Muy bien, y entonces, ¿qué va a hacer la espira? Recuerden que ella se opone a que se dé esa variación de flujo de campo magnético. Es el signo negativo en la ley de Faraday. ¿Qué es lo que debe hacer ella entonces para evitar que este norte se siga alejando? Una Generar posibilidad un es la flujo. siguiente. Efectivamente, una posibilidad es la siguiente. La espira, dado que es cerrada, sobre ella se va a inducir una FEM. Ahora, lo que va, entre comillas, a intentar la espira es en la parte superior colocar un sur. Va a intentar colocar el sur para atraer al norte y evitar que éste se siga alejando. Ahora entonces, si yo tengo aquí un sur en la parte superior de la espira, en la parte inferior debo tener un norte. El campo magnético dado por estos dos polos es directamente la flecha representada al centro de la espira. Ahora, en esta nueva situación, la segunda parte de la figura, el campo magnético debe ir hacia abajo. Si el campo magnético va hacia abajo, ¿hacia dónde debe circular la espira? Perdón, la corriente en la espira. ¿En sentido horario o en sentido antihorario? En sentido horario. Háganlo ustedes. Van a colocar el dedo gordito de su mano derecha apuntando hacia abajo. Es la dirección de campo magnético. Y después de su mano derecha, el sentido natural de giro de los dedos les da la dirección de la corriente eléctrica. Si yo lo veo desde arriba, esta corriente eléctrica circula en sentido horario, que es directamente la dirección que se alcanza a observar en la segunda imagen. Vean el sentido de la corriente eléctrica que está marcada en rojo. No sé si tengan alguna duda al respecto de estas imágenes, muchachos. No, profesor. Entonces, si regresamos al simulador, cuando yo suministro una corriente eléctrica a la bobina con la ayuda del variac, lo que veo es cómo el anillo que está cerrado comienza a levitar. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tal que yo coloco aquí un anillo que no esté cerrado? Un anillo abierto, que es justamente que está aquí a la derecha. Si yo oprimo el botón en color amarillo que está aquí en la parte inferior, lo que hago es cambiar el tipo de anillo. Ahora está el anillo abierto. ¿Qué pasa con este anillo abierto, muchachos? ¿Por qué no levita? Igual que el que estaba cerrado. Porque no completa el circuito. Bueno, completa toda la que se mueva la corriente. Y lo que El efecto de la FEM inducida se presenta si la espira es cerrada. Si la espira está abierta como está aquí, no puedo interpretarlo directamente con la ley de Faraday. ¿Sí queda claro? todo solo aplica para espiras cerradas la ley de Faraday. Correcto. No sé si tengan alguna duda al respecto. Lo mismo, muchachos, podemos verificar en la segunda parte del simulador. Aquí en la parte inferior hay una flecha que yo puedo oprimir para saltar entre un simulador y otro. En este segundo simulador, muchachos,
Tenemos soportados en un par de alambres, otra vez dos espiras. Del lado izquierdo una espira cerrada y del lado derecho una espira que está abierta. Entonces lo que yo puedo hacer es mover el imán y observar el efecto de una FEM inducida. ¿En qué tipo de espira se manifiesta esta FEM inducida? ¿En la que está cerrada o en la que está abierta? En la que está cerrada. Correcto. Es algo similar a lo que ocurría con el primer simulador que estaba en la... que aparecía cuando yo oprimo esta flecha. ¿Alguna duda, muchachos, respecto a esta actividad? ¿Les parece bien si continuamos? Sí, pero profe, ahí en los dedos es porque ahí es porque dentro de los circulitos, bueno, dentro de los que se llama, bueno, se genera una corriente, es por eso que se genera, y en el otro no, porque no se termina de completar. Correcto. O sea, eso te refieres al efecto de la fuerza. Sí. Efectivamente. Cuando yo tengo la espira cerrada, se da la circulación de corriente eléctrica y esa circulación de corriente eléctrica genera una fuerza que veíamos en la presentación. eh, Puede traer como consecuencia la levitación o el movimiento del anillo cerrado. Cuando yo tengo una espira abierta, no se da la presencia de esa FEM. Y al estar abierta, como está abierta, no se da la circulación de una corriente eléctrica tampoco. No se da entonces el fenómeno de levitación o el movimiento del anillo en general. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces voy a regresar con ustedes a la práctica. Actividad número 3, flujo magnético constante. Dice, empleando el simulador propuesto, selecciona la pestaña Transformador, analiza qué sucede cuando en la sección electroimán se elige la opción de la pila CC y compara con lo observado en la opción de la señal alterna CA. ¿Qué representan estas letras, muchachos? CC. Corriente continua. Muy bien, cuando yo analice este tipo de corriente, lo que tendré en una representación gráfica corriente contratiempo es que la corriente eléctrica se mantiene constante tanto en signo como en magnitud. Este tipo de corriente eléctrica o bien diferencia de potencial es suministrado, por ejemplo, con baterías. Vamos directamente al simulador. Yo les voy a compartir. Es muy curioso, pero parece que estos simuladores en Java siguen funcionando. Por cierto, una de las indicaciones que les di, de las pocas indicaciones que les di en el periodo de vacaciones, era que descargaran el simulador para el examen práctico, para el video, porque no había certeza si se iba a mantener o lo iban a retirar. Muy bien, aquí está el simulador. Dígame si se alcanza a ver. Sí, profesor. Sí, profesor.
Muy bien, entonces vamos a seguir las indicaciones, les voy a leer. Dice, seleccione la pestaña transformador. Está por aquí. Y analice lo que sucede si se elige la opción de la pila CC y también que se compare con lo que ocurre con la señal alterna CA. Entonces, en este caso vean que ya por defecto se presenta en el simulador la pila que suministra una corriente continua. Vean que incluso aparece el valor nominal de esa pila. Ahora, igual que antes, muchachos, yo voy a dejar la pila cerca de la segunda bobina que está a la derecha. Lo que ocurre es lo siguiente, esta pila no está sola. A esta pila se le ha conectado también una bobina, una espira. Y dado que esta pila genera una diferencia de potencial en la espira del lado izquierdo, al interior de esa espira se genera una corriente eléctrica. Ahora yo les voy a preguntar, ¿esa corriente eléctrica es constante o variable en el tiempo? Es constante. Como la diferencia de potencial es constante, pues la corriente que se genera en su interior también será constante. Esta espira pequeña del lado izquierdo genera un campo magnético. Ustedes pueden verificar la presencia de ese campo magnético si modifican la posición de la espira. Estos pequeños brújulas que están de fondo cambian de orientación de acuerdo al lugar en donde yo coloque la pila junto con su bobina. Entonces hay un campo magnético. Ahora, del otro lado, a la derecha, en la segunda espira, ustedes pueden observar que no hay una circulación de corriente eléctrica. Las pequeñas esferas en color azul dentro de la espira se mantienen quietas. Como consecuencia, el foco permanece apagado. ¿Por qué ocurre esto, muchachos? Porque aquí no se presenta una FEM inducida en la espira cerrada que está del lado derecho. ¿Por qué Porque no? no hay variación del campo eléctrico. Efectivamente, si bien hay un campo magnético, no hay una variación temporal de este campo magnético. Y entonces, el flujo magnético que se genera en la segunda espira a la derecha será constante en el tiempo. Y ya sabemos que si ese flujo magnético es constante en el tiempo, la FEM inducida será igual a cero. ¿Qué debo hacer de manera forzosa, muchachos, para ver el movimiento de carga eléctrica a la derecha en la segunda espira? Bueno, pues debo tomar la primera espira del lado izquierdo y comenzar a moverla. Si yo muevo esta primera espira del lado izquierdo, tendré en la segunda espira una variación de flujo de campo magnético. Y por eso puedo observar cómo el foco enciende y apaga. Si yo la dejo fija en el espacio, simplemente el foco no se va a encender, no habrá una corriente eléctrica. Ahora, aquel dispositivo que seguramente ustedes investigaron durante el previo, que se conoce como transformador, está ejemplificado aquí. Un transformador, muchachos, consta de dos bobinas, a las cuales por lo general se les llama devanados. A uno de ellos se le llama devanado primario y al otro se le llama devanado secundario. En este caso, solamente por seguir un orden, podríamos llamar al que está a la izquierda devanado primario, mientras que el que está a la derecha le podemos llamar devanado secundario. Eléctricamente, ¿qué es lo que yo hago? Yo suministro una diferencia de potencial en el devanado primario, en el primer embobinado que está a la izquierda. Y por un efecto inductivo, acorde a la ley de inducción de Faraday, en el segundo devanado, en la segunda bobina que está a la derecha, se puede llegar a generar una FEM inducida. Aquí no se induce una FEM porque la diferencia de potencial es constante en el tiempo, en el primer devanado. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de considerar esta fuente de corriente continua, la reemplazo por una fuente de corriente alterna? Vamos a hacerlo. Si oprimo el botón que está aquí a la derecha en el panel de control, yo puedo cambiar
esa fuente de corriente continua por una fuente de corriente alterna. Y espero que se alcance a percibir, aunque sea de forma tenue, en sus simuladores o aquí en la pantalla, cuando yo suministro una diferencia de potencial alterna al devanado primario, al embobinado de la izquierda, el primero, en el segundo que está a la derecha, ahora sí vemos el efecto de una FEM inducida. Ese efecto se comprueba como el encendido y apagado del foco. Entonces, para que un transformador funcione, recuerden que esto representa un transformador, no solamente requiero dos embobinados, dos devanados. Para que el transformador funcione, requiero además que la corriente que circula en el devanado primario sea de tipo alterna, para que en el devanado secundario se induzca una FEM. Ahora, ¿para qué se utilizan los transformadores, muchachos? Para aumentar o disminuir la diferencia potencial. Efectivamente, un transformador permite elevar o reducir una diferencia de potencial. Dependiendo de si la eleva o la reduce, se llamará transformador elevador o transformador reductor. Incluso hay unos que solamente tienen la función de mantener la misma diferencia de potencial, no aumentarla y tampoco disminuirla. Ahora, ¿de qué dependerá que un transformador se comporte como elevador o como reductor? Número de espiras de entrada. Bueno, si es mayor el segundo devanador que el primero, entonces aumentará. Si son menos espiras, se reducirá. Efectivamente, el hecho de que un transformador se comporte como elevador o reductor depende de la relación, de los números de vueltas en cada una de las bobinas, en cada uno de los devanados. Bajo cierta condición de número de vueltas se va a comportar como un transformador elevador y bajo otra condición se va a comportar como un transformador reductor. Entonces, voy a quitar un momento el simulador para mostrar otro fragmento de la presentación. Permítanme un segundo. Cuando se analiza el principio de conservación de energía, en el caso de un transformador ideal, lo que yo obtengo como consecuencia son un par de ecuaciones de transformación. Son las dos que están aquí incluso encerradas en un recuadro en rojo. Estas dos ecuaciones son equivalentes. La diferencia entre ellas es que en la primera se da la ecuación para transformadores considerando el valor de la diferencia de potencial, mientras que en la segunda, la que está abajo, esta ecuación para transformadores se mantiene considerando la corriente eléctrica. Sin embargo, ambas son equivalentes. La equivalencia entre una y otra se obtiene a partir de la ecuación para potencia eléctrica que está aquí a la izquierda. Ahora, voy a tomar alguna de las dos y creo recordar que al menos en esta discusión yo me quedé con la ecuación para diferencias de potencial. Aquí está, la voy a colocar en la nueva diapositiva. En la parte de la izquierda hay una figura que intenta representar de forma muy simple a un transformador. Recuerden ustedes que un transformador consta de dos devanados, dos embobinados. Aquí los representé como espiras en forma, de manera general. En la espira del lado izquierdo tenemos el primer devanado, bajo el cual se va a aplicar una diferencia de potencial V1. Y para la ecuación de transformador, lo que interesa es el número de vueltas. Esta bobina del lado izquierdo tiene un número de vueltas n subíndice 1. El segundo devanado, que es la espira del lado derecho, tiene un número de vueltas n2.
Y vamos a asumir que ya en este segundo devanado hay una diferencia de potencial 2. Ahora, vamos a analizar lo que ocurre con esta ecuación para transformadores. Voy a quitar ese recuadro porque más que ayudarme está estorbando un poco. Aquí está. Y vamos a despejar alguna de las diferencias de potencial. En este caso, vamos a despejar el valor de V1. Entonces lo voy a despejar y yo me equivoco bastante en estos pasos. Entonces les voy a pedir que me vayan revisando. Ahí. A ver, dígame si será correcto esta ecuación. Pues sí, ¿Sí está bien? Sí, sí está bien. Sí, está Sí. bien. Muchas gracias, muchachos. Ahora, vamos a analizar todas las posibilidades que hay en función de este cociente. La primera posibilidad pues es muy sencilla. Cuando el número de vueltas 1 es igual al número de vueltas 2, ¿qué pasa si n1 es igual a n2? ¿Qué trae como consecuencia sobre las diferencias de potencial? Si n1 es igual a n2, ¿cuánto es este cociente? 1. Muy bien. Y entonces, ¿están de acuerdo que V1 es igual a V2? Sí. Correcto. Entonces tendríamos el primer caso importante. Si N1 es igual a N2, entonces las diferencias de potencial serán iguales. Se preguntarán, bueno, ¿y para qué se utiliza un transformador que recibe a la entrada cierta diferencia de potencial y a la salida me entrega esa misma diferencia de potencial? Eh, Normalmente este tipo de transformadores se utilizan para proteger algunos equipos. En sistemas, por ejemplo, de apagado automático. Ahora, cuando se analiza un transformador, normalmente lo que se desea es elevar o reducir una diferencia de potencial. Y vamos a analizar el primer caso, bueno, perdón, el segundo caso que está aquí abajo. ¿Qué pasa si el número de vueltas N1 es menor que el número de vueltas N2? ¿Cómo es este cociente, muchachos? ¿Mayor o menor a 1? Menor a 1. ¿Están de acuerdo que es menor a 1? Y entonces, ¿qué pasa si yo multiplico una cantidad menor a 1 por V2? ¿Cómo será la relación entre V1 y V2? Si V2 tiene un valor nominal fijo, al multiplicarla por este factor que es menor a 1, el valor de V1 será más pequeño. ¿Están de acuerdo? Sí. Tendríamos entonces lo siguiente. Si el número de vueltas 1 es menor que el número de vueltas 2, entonces tenemos como consecuencia que la diferencia de potencial 1 es menor que la diferencia de potencial 2. En la imagen de la figura, entonces, yo tendré cierto valor de diferencia de potencial como V1 y V2 será más grande. ¿Qué es lo que tengo aquí? Bueno, eléctricamente yo recibo cierta diferencia de potencial y lo que hace el transformador en V2 es aumentar esa diferencia de potencial. Por eso a este tipo de transformador se le conoce como transformador elevador. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos entonces por el último caso de interés. Ahora vamos a analizar qué ocurre cuando N1 es mayor que N2. Si N1 es mayor que N2, ¿cómo es este cociente? ¿Más grande o más pequeño que 1?
Más grande que 1. Muy bien. Y entonces, si yo multiplico V2 por una cantidad mayor a 1, ¿cómo es la comparación entre V1 y V2? ¿Están de V1 acuerdo? sería, Ay, perdón, otra vez te escucho. V1 sería más grande. Muy bien. que Muchas gracias. Es justamente lo que está aquí abajo. Si el número de vueltas 1 es mayor que el número de vueltas 2, entonces la diferencia de potencial 1 será mayor que la diferencia de potencial 2. En el ejemplo que está aquí a la izquierda, yo tendré cierto valor de diferencia de potencial y a la salida de ese transformador tendré una diferencia de potencial menor. Por esta situación, a este tipo de transformador se le conoce como transformador reductor. Serían todos los casos que tienen que ver con esta ecuación para transformadores. Ahora, es tan relevante el número de vueltas que constituyen a un transformador, hablando de devanado primario y secundario, que incluso hay algo que se conoce como relación de transformación, lo que trae como consecuencia que un transformador sea elevador o reductor es la relación entre los números de vueltas. Esa relación entre números de vueltas se conoce como relación de transformación y se expresa con ayuda de esto, que literalmente no es una ecuación, es simplemente una relación entre números de vueltas. Tendríamos que colocar aquí el número de vueltas 1 y a la derecha el número de vueltas 2. Y en la mayoría de casos, normalmente lo que hacemos es simplificar estos números de vueltas. Un poquito más adelante vamos a calcular esta relación de transformación. Es directamente lo que define a un transformador elevador, reductor o uno que mantenga una diferencia de potencial constante. No sé si tengan alguna duda en cuanto a la que acabamos de discutir, muchachos. Entonces, justamente esta parte de la presentación nos va a ayudar a entender un poquito mejor lo que ocurre en la última actividad de la práctica. Voy a continuar. Dice aquí, actividad número 4, transformador eléctrico monofásico. Trabaja con el simulador propuesto para observar el comportamiento del transformador en su configuración elevador. Determina qué características se debe cumplir. Obtén la relación de transformación de al menos 3 casos. Para esta parte de la actividad 4, yo requiero el uso del primer simulador. Lo voy a abrir. Sé que hay otro simulador, pero ese corresponde al párrafo que está debajo. Entonces voy a compartirles pantalla de mi simulador. Aquí está. En este nuevo simulador observamos la presencia otra vez de Variac, que les recuerdo tiene la función de tomar cierta diferencia de potencial del tomacorrientes y a la salida entregar otra diferencia de potencial. Yo puedo manipular el valor de esta diferencia de potencial. Ahora, en la parte central, entre el Variac y el multímetro, está colocado un dispositivo que tiene a la izquierda un embobinado de 600 vueltas y a la derecha un embobinado de 1200 vueltas. Normalmente, además de los embobinados, se incluyen núcleos de materiales ferromagnéticos que tienen la función de concentrar líneas de campo magnético en su interior. ¿Qué es lo que está aquí al centro, muchachos? ¿Cómo podrían concebir esto? Físicamente, ¿qué es? Los embobinados, no entiendo. Muy bien, ¿cómo se le llama a la conexión de dos embobinados? Cuando en uno de ellos se aplica una diferencia de potencial
y en el otro a la salida tenemos otra diferencia de potencial que estamos midiendo con el multímetro. Ah, ¿Cómo se le llama esto? un transformador. Correcto. Esto de aquí es un transformador que ustedes, si estuvieran en el laboratorio presencial, tendrían la oportunidad también de elaborar. Les darían un montón de embobinados, núcleos de material ferromagnético, y se les pediría encontrar la relación de transformación y que verifiquen cómo cambia la diferencia de potencial. Comercialmente es cierto que esta distribución geométrica no se utiliza porque es poco eficiente. Sin embargo, de manera didáctica, esto de aquí es un transformador. Ahora, si es un transformador, muchachos, ¿de qué depende que este sea un transformador elevador o reductor? ¿El número de vueltas? Muy bien, de la relación del número de vueltas. No quiero que hagan trampa, es muy fácil hacer trampa, viendo las diferencias de potencial. ¿Cómo es este transformador? Sin ver la diferencia de potencial. Es difícil que yo los controle, pero ¿cómo sería este transformador? Elevado. Habíamos dicho antes que si el número de vueltas 1 es menor que el número de vueltas 2, primer devanado, segundo devanado, entonces aquí tendríamos un transformador elevador. ¿Cómo sería la relación de transformación? A ver, ¿quién me la dice? Literalmente. 2-1. ¿Se acuerdan que era N1, dos puntos, N2? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale N1? 600. Sería 600, dos puntos, 1200, ¿están de acuerdo? Sí. Podemos dejarlo así, pero no es lo típico, más bien se simplifican esos números. En su manera más simple, ¿cómo se podría representar esto? B1 es igual a Uno y 2. dos. 1, dos puntos, 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Tampoco se suelen incluir números fraccionarios. Se deja el mínimo número entero. Muy bien, ahora, en este caso, la relación de transformación sería de 1 a 2. ¿Eso qué quiere decir? La diferencia de potencial que entra al primer devanado, 78 volts, en el segundo devanado saldrá como el doble. ¿Será correcto que 156 volts es el doble de 78 volts? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se les pide que hagan en esta actividad? Se les pide que establezcan cómo es la relación entre las diferencias de potencial para al menos 3 casos diferentes y que también se establezca la relación de transformación, es decir, la relación entre los números de vueltas. Les voy a pedir que lo hagan. Para modificar los embobinados que se ven aquí, los devanados, sus números de vueltas, yo simplemente debo oprimir los botones en verde que están en el resto de embobinados. Miren, lo voy a hacer para el que está a la izquierda. Voy a colocar aquí el de 300 vueltas. Vean que ahora en el transformador, en la parte central, se ha reemplazado el embobinado de 300 vueltas. ¿Cómo es la relación de transformación aquí? En su forma más simple. 1 a 4. Muy bien, 1, 2 puntos, 4, de 1 a 4. Ahora, ¿qué pasa con la diferencia de potencial? Primero, ¿este transformador será reductor o elevador? Elevador. Será elevador porque el número de vueltas del devanado secundario es mayor que el número de vueltas del devanado primario. Entonces aquí la diferencia de potencial también va a crecer. ¿Cuánto va a crecer?
¿Están de acuerdo que 4 veces? Porque es la relación de transformación. Sí. ¿Y será cierto entonces que 312 volts es 4 veces 78 volts? Sí, Bueno, quiero que hagan, que establezcan otros tipos. Por ejemplo, miren en donde los números de vueltas son ambos de 600 volts, lo que yo tengo es una diferencia de potencial igual en ambos devanados. Aquí la relación de transformación sería 1 a 1, 1, 2.1. Este de aquí sería transformador elevador o reductor, muchachos. Reductor. Reductor. Muy bien. ¿Y cuánto se debería reducir la diferencia de potencial? ¿A la mitad? Correcto. ¿Será correcto que 78 es el doble de 39 o bien que 39 es la mitad de 78? La mitad. Bueno, chicos. Entonces ahí se escribiría, por ejemplo, 2.1. Ah, efectivamente, Víctor. Bueno, me surgió otra duda. Por ejemplo, el VIVAC, o como el que le decía que tiene varios para medirle, ¿qué tiene varios embobinados para que funcione? ¿O ahí qué onda? Es que eso me sigue como causando dudas ahí. Esa es una buena pregunta. De hecho, normalmente en un curso básico como este no se aborda la constitución básica de un variac, pero básicamente, Víctor, son dos embobinados que están girando alrededor de un núcleo. Entonces, cuando tú mueves la perilla, modificas la disposición de los devanados y la región que envuelven del núcleo. Y entonces tú lo que puedes modificar con eso es la diferencia de potencial o la relación de transformación dentro del variac. Y entonces, debido a ello, tú puedes en ese variac tener tanto un transformador reductor como uno elevador. Qué curioso. Quizás lo último que me falte por mencionar, muchachos, es que este simulador está diseñado de manera ideal. Normalmente, cuando se trabaja con transformadores, siempre hay una pérdida de energía. Y eso hace que esta relación entre diferencias de potencial no sea exactamente de 2. Normalmente siempre la diferencia de potencial en el secundario va a ser menor de la que debería ser. Y eso ocurre por disipación de energía. A pesar de que yo coloco aquí el núcleo de material ferromagnético, para asegurar que el flujo de campo magnético que se genera en el primer devanado se lleva completo hasta el segundo devanado, eh, eso es prácticamente imposible ya en la práctica. Siempre habrá líneas de campo magnético en este primer devanado que se dispersen y que no lleguen al segundo devanado. Por eso la diferencia de potencial en el segundo devanado, les repito, siempre es un poquito más pequeña que la que debería ser teóricamente. ¿Les parece bien si continuamos con la segunda parte de la actividad 4? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, como les anticipaba, vamos a utilizar el segundo simulador que está aquí en la parte inferior. Yo lo voy a abrir y mientras se abre, voy a leer esta segunda parte de la actividad 4. Dice lo siguiente. En el segundo simulador se debe seleccionar la ruta, entre comillas, ejemplos de circuitos, entre comillas, otros circuitos pasivos, entre comillas, transformadores, entre comillas, transformador. Entonces espero que no se me olvide.
Muy bien. En pantalla se ve el siguiente simulador. Ahora voy a ir leyendo aquí. Dice que seleccionemos primero ejemplos de circuitos, después otros circuitos pasivos, después transformadores y finalmente transformador. Lo que vemos a continuación entonces en el simulador luego de hacer esto es una representación simbólica de un transformador. Si bien es cierto que hay conectados más elementos, lo que representa directamente al transformador es la parte central, la que está aquí. Estos dos símbolos que parecen resortes, secciones de espirales, representan un nuevo elemento que ahora en el tema número 5 del programa de estudios vamos a analizar. Se conoce como inductor. Físicamente, un inductor corresponde a una bobina de cualquier tipo, un solenoide, una bobina como tal, una espira. Y entonces lo que yo tengo aquí son un par de inductores, es decir, dos bobinas. Cada uno de estos símbolos representan el devanado primario y secundario de un transformador. Ahora, si se dan cuenta, aquí en medio hay un par de barras verticales. Esas barras verticales indican la presencia de un núcleo. Y como les decía antes, normalmente los núcleos están constituidos de materiales ferromagnéticos o bien ferrimagnéticos. La función de este núcleo es permitir la generación de un flujo de campo magnético variable en el primer devanado y que este flujo de campo magnético se mantenga casi por completo en el segundo devanado. Si yo no coloco este núcleo de material ferromagnético, las líneas de campo magnético se dispersan. Y cuando yo analice el efecto de transformación, en el segundo devanado tendré una diferencia de potencial cercana a cero. Por eso se colocan los núcleos de materiales ferromagnéticos. Es cierto también que en algunos casos, sobre todo en la práctica, hay transformadores que no poseen núcleos de materiales ferromagnéticos. Para que estos funcionen y para evitar entonces la dispersión de líneas de campo magnético, lo que se hace es colocar un embobinado encima del otro, para que de esa forma el flujo de campo magnético variable que se genera en un embobinado se manifieste por completo en el segundo embobinado, en el segundo devanado. De hecho, ese ejercicio es el primero que van a resolver en su curso de teoría. Un transformador con núcleo de aire. Y se darán cuenta que cuando el profesor aborde este tema, va a colocar un embobinado sobre otro. En el caso más simple, va a colocar dos solenoides, uno encima del otro. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos. ¿Cuál, Víctor? Efectivamente, Víctor. Los núcleos de materiales ferromagnéticos se colocan con la esperanza de que las pérdidas de energía sean mínimas y que tú tengas una relación de transformación casi ideal. Si no colocas ese núcleo, vas a tener pérdidas de energía. Y entonces, sí, Víctor, es una forma de decirlo. Ese núcleo lo que hace es deformar el campo magnético en su interior para que llegue del primer devanado al segundo devanado. ¿Alguna otra duda, muchachos? Esto sería todo lo referente a la actividad del día de hoy. Lo que me gustaría hacer a continuación es pasar lista y sobre todo pedirles a dos personas de las que están aquí conectadas me apoyen con la encuesta de esta práctica. Hablando de encuestas, faltan dos para las prácticas que, bueno, una después de hoy. Después una encuesta que va a intentar evaluar el servicio de laboratorio, incluido el profesor, al final del semestre. Y me parece que son todas. En caso de que haya alguna más que ahorita esté olvidando, yo les comunico. A ver, déjame ver por aquí. Está Apolonio Nava Isaac y Vázquez Ramírez Valeria. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces les voy a pedir
que se tomen unos minutitos de su tiempo para llenar la encuesta que va a aparecer en el chat. El resto no se vaya, voy a pasar lista. Bueno, es que iba a hacer una pregunta sobre el previo. Es que me quedó una duda sobre las parásitas. ¿Cómo se llama? Las corrientes EDI. Sí, es que esas no las pude distinguir bien. ¿Cuándo empieza la de ley y cuándo empiezan los parásitos? O sea, porque van muy de la manita, pero entonces no supe cuál distinguir cuál es cuál. De hecho, la existencia de una corriente parásita obedece al principio de Lenz. Sí, pero yo no pude definir bien en qué escenario se da una parásita. No sé si me explico. Si quieres, ahora lo vemos rápidamente. Valeria e Isaac, la encuesta aparece en el chat de la sesión. Muy bien, ahora voy a pasar lista. Estará por aquí Aguilar Torres Ricardo. Presente, profesor. Andrés Urbano Guillermo. Presente, profesor. Antonio Roblero. Presente. Apolonio Nava, está por aquí. Barrera Peña. Víctor igual está por aquí. Becerra Morales. Presente. También está por aquí. Bellacetín Gallardo. Presente, profe. Carrillo Martínez. Presente. Casas Moreno. Presente. Castillo de Jesús. Presente. Flores Villa. Presente. González Tapia. Presente. Guadarrama Rocha. Presente. Martínez Cruz. Presente. Méndez Cruz. ¿Está Guillermo o no? Creo que no, ¿verdad? Bueno. Profesor, ¿es Alejandro Méndez? Perdón. Sí, Méndez Cruz. Sí, es que estaba en la clase, pero tuvo problemas con su internet. Creo que se le fue la luz. Bueno, después me comunico con él entonces, Isaac. Al final lo tengo en teoría también. Ok. Gracias. Después está por aquí Mercado Navarro. Presente, profe. Murcia Pinedo. Presente. Sonia Mejía. Presente. Pérez Coronado. Presente. Tapia Ledez, perdón, Sotelo Ramírez. Presente. Tapia Ledesma. Presente. Vázquez Flores. Presente. Vázquez Hurtado. Presente. Vázquez Muñoz. Presente, profesor. Y Vázquez Ramírez. Está por aquí también. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Aquellos que... Gracias, Valeria, ya te leí en el chat. Aquellos que no tengan dudas se pueden retirar. Nos veríamos el próximo miércoles. Y yo me quedo aquí nada más para responder la pregunta que me hacía Víctor. Cuídense mucho. Feliz año, muchachos. Me dio mucho gusto escucharles otra vez después de este periodo de vacaciones. Gracias, Gracias, profesor. Buen día. Gracias, profe. Feliz año. Igualmente, Margarita. Bueno, Víctor, entonces, ¿qué te parece si pongo una diapositiva rápidamente para tratar de explicar lo mejor posible ese fenómeno de corrientes parásitas? Profesor. ¿Qué pasó, Alejandra? Rápidamente quería comentarle que no me había devuelto la calificación de mi previo, el número 9.
El 9, Alejandra, a ver, déjame revisar. Habla de todos mis compañeros, pero el mío no lo Permíteme un segundo. ¿Me repites tus apellidos? es Hurtado. Sacaste 10, Alejandra. ¿Cómo? Sacaste 10. En el previo 9 me dices, ¿verdad? Ah, ok. Ahora, Gracias. no sé exactamente por qué no te lo hice llegar, pero si me das unos minutos, o si quieres en el transcurso de la tarde o mañana, te lo hago llegar. Sí, está bien. Gracias. Pero si estás registrada, no hay problema. Ok, gracias. Ujú, entonces estaba haciendo... Profe, ¿Qué pasó, Leslie? a mí también me hizo falta la calificación del último previo que mandó. El último que mandé fue el 10. Ajá. A ver, déjame revisar. Ujú. Sería Murcia. Sacaste 10 también. Gracias. Entonces está registrado igualmente que a tu compañera. En el transcurso de la tarde o mañana les hago llegar el documento. Si pueden recordarme, sería perfecto para mí. Sí, profesor, gracias. De nada. Ahora sí, a ver. Víctor, ¿estás por ahí todavía? Bueno, mira, imagina que esto es un material conductor. Es una sección de material conductor. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. De manera frontal hacia él, voy a generar un campo magnético que varíe en el tiempo. ¿Estás de acuerdo que ese campo magnético que varía en el tiempo va a generar en este conductor una FEM inducida? Ok, entonces pensemos que este pequeño círculo que está aquí representa una línea de campo magnético que está entrando. Si el campo magnético está entrando, ¿qué va a pasar con el conductor que tiene portadores de carga libres? ¿Qué crees que pase, Víctor? Dentro de este conductor se da la situación de que hay una espira cerrada. Directamente la espira se cierra sobre el propio cuerpo del conductor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo tenga un campo magnético aquí entrante, dentro de este conductor, en esa línea en color amarillo, se va a generar una corriente eléctrica, debido a que hay una FEM inducida. Si el campo entra, ¿cómo se da la dirección de corriente en este círculo en amarillo? ¿En sentido horario o en sentido antihorario, Víctor? A ver, vamos a analizarlo. Si el campo entra, la corriente va a circular de tal forma que se oponga a ese campo entrante. Entonces, la corriente que está en ese círculo en amarillo va a generar un campo magnético opuesto al que entra. ¿Estás de acuerdo que el campo sale entonces de la pantalla o de este trozo de conductor hacia ti? Y entonces la corriente eléctrica, ¿en qué dirección se va a mover? Correcto, efectivamente. Ahora, ¿qué pasa? Como este campo magnético es variable en el tiempo, si pensamos, por ejemplo, en corriente alterna, digamos, la corriente eléctrica que se genera en el conductor no solamente va a girar en sentido antihorario, también habrá la posibilidad de que gire en sentido horario. De hecho, su movimiento es oscilante. A veces va en sentido horario y a veces en sentido antihorario. Esta corriente que se genera al interior de un material conductor debido a la presencia de un campo magnético variable externo se conoce como corriente parásita.
Es una corriente que no se desea tener, pero por la naturaleza del material conductor siempre se presenta. Correcto, correcto. Eso es lo que dice la ley de inducción de Faraday en suma a la ley de Lenz. Mira, este tipo de preguntas son muy difíciles de responder, Víctor, porque no sé exactamente a qué te refieres. Tendría yo que ver directamente el material y pues desafortunadamente no tenemos tiempo para eso. O como un plano inclinado. Ujú. No, mira, a ver, mira, ya más o menos entiendo a qué te refieres. Ese imán va a tender a caer porque es un plano inclinado, se desplaza por acción de la fuerza de gravedad. Pensemos en esa situación. Ahora, lo que ocurre dentro del material conductor es que ese material conductor genera un campo magnético que se opone a la variación del campo magnético en el imán. En la práctica, ¿cuándo dijimos que el material conductor estará contento? Entre comillas. O una espira, cuando hablo de ley de Faraday. ¿Cuándo, entre comillas, está contenta? ¿Bajo qué situación? ¿Les agrada a las espiras que haya variación de flujo de campo magnético o no quieren que haya flujo de campo magnético variable? Así es. En algún momento, digo, tendría yo que ver el video exactamente, pero en algún momento, dado que ese material conductor por el cual se desplaza el imán siempre genera un campo magnético que se opone al que está variando, puede darse el caso en el cual el campo magnético dentro del conductor sea lo suficientemente intenso como para frenar el movimiento del imán en algún momento, mediante la generación de corrientes parásitas. Mira, es un ejemplo de que quizás en algún momento una corriente parásita se puede llegar a utilizar. Normalmente se quieren evitar, pero ese, por ejemplo, sería un caso en el cual tú quieres que se genere una corriente parásita, como un sistema de frenado. Dependerá de tu profesor de teoría, Víctor, pero sí, una cosa es el material conductor y otra cosa es el material que constituye el imán. Pues de nada, me alegra, Víctor. Es que esas preguntas son muy difíciles de contestar porque como no tengo idea de lo que tú viste, hace falta lo que hiciste perfectamente, que es tratar de explicarme de manera sencilla qué es lo que observabas. No, pero tú tienes que pensar en que vas a probar. Los ponen a trabajar en equipos porque es más sencillo así, Víctor.
Para profesores es mucho más difícil evaluarles individualmente, por eso trabajamos en equipos. Y pues sí, desafortunadamente en una situación así hay personas que quizás lo entienden bien y hay otras que no tanto. Entonces, y entonces, ¿cómo trabaja tu profesora? ¿No es deductiva? Te entiendo. Mira, yo creo que la física debe ser deductiva siempre, o al menos es lo que yo intento hacer con ustedes, con mis grupos. O sea, no simplemente resolver ejercicios, sino que ustedes, incluso los modelos matemáticos que utilizamos los vayan deduciendo. Por eso es cansado llevar clase conmigo porque yo les pregunto todo el tiempo, ¿y qué sigue? ¿Y qué ven? ¿Y cómo creen que se debería comportar? ¿Qué creen ustedes? Porque así es la física, es intuitiva. Buah, qué lástima. Pues mira, yo te sugiero que intentes aprobar la asignatura. Yo creo que eres un chico que es inteligente y que además trabaja. Yo creo que de todo mi grupo es quien mejor previos entrega, de todos. Y eso quiere decir que trabajas fuertemente. Entonces yo te diría que intentes aprobarla. Ahora, si no puedes, pues por ahí nos vemos el siguiente semestre. Yo voy a estar dando la asignatura, a menos de que no se llene mi grupo, pero eso no pasa. Normalmente siempre tengo una buena aceptación con los alumnos. ¿Se vaya qué? Sobre todo el examen. Yo creo que con el examen, como es el 50% de la calificación, yo tendría una noción amplia de cuánto sacaron. Lo que sí te recomiendo es que si tienes posibilidad de sacar el laboratorio, lo hagas para que llegues con menos trabajo para el siguiente semestre. Claro, no. Esas prácticas tendrás que volverlas a hacer porque no hay certeza de qué va a pasar el siguiente semestre. Si regresamos a presenciales al final, pues estas actividades no te van a servir. Pero bueno, ya no te preocupes, Víctor. Vamos a ver cómo es tu desempeño en lo que falta de. ¿Mandé? No te escuché. No, según recuerdo, creo recordar que se les dio la semana del 11 al 15, o sea, la siguiente, pero no estoy seguro. Revisa las indicaciones que les di. Cuídate, Víctor, feliz año.